Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es su programa. Si me permiten hablar, me da muchísimo gusto que me acompañen con un nuevo video y con una historia bastante interesante y que, bueno, los va a dejar boquiabiertos. Porque, bueno, aprovechando que justamente viene está, mejor dicho, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, allá la gente que es allá en Jalisco, pues yo creo que deben de aprovechar para investigar y para justamente entender a este personaje bastante peculiar. Porque, bueno, también forma parte de nuestra literatura hispanoamericana y es una de las poetas precursoras justamente de la literatura específicamente feminista. Este personaje como tal, pues ha tenido bastantes altas y bajas, por así llamarlo. Porque bueno, su enfoque precisamente no tan solo era, digamos, la exaltación, los sentimientos, pero en este caso son sentimientos un poquito más negativos e inclusive de aspecto más psicológico, porque es un personaje que justamente destaca por retratar justamente sus vivencias e inclusive sus situaciones psicológicas, así de fácil y sencillo. Es un personaje bastante conmovedor e inclusive sus escritos, sus poemas e inclusive algunos fragmentos se han publicado en las benditas redes sociales. Benditos sean las personas que la han logrado encontrar y que en efecto se han conmovido con ella, porque es un personaje como lo que les comento, personalmente hablando, les puedo decir que es de mis personajes favoritos, es de mis escritoras favoritas. La mayoría de sus poemas los tengo en capturas de pantalla. E inclusive pues me llamó mucho la atención para poder escribir, digamos, digamos de forma propia, algo relacionado con ella. De verdad, quédense porque esto les va a parecer interesante, bastante conmovedor, bastante, peculiar e inclusive pues prevenible con su situación. Mi nombre es Oren Castañeda y pues comenzamos, así que bienvenidos. Bueno, pues el personaje, y sin más preámbulos, el personaje del que les voy a contar el día de hoy es de nada más y nada menos que de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik fue una poeta, escritora y traductora argentina, nacida el 29 de abril de 1936 en la provincia de Avellaneda y fallece en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1972 a la edad de 36 años, disculpen. Ella, bueno, lamentablemente se quita la vida a la edad de 36 años en su casa, se supone. Otros dicen que fue en el hospital psiquiátrico donde estaba internada. Pero bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente les puedo decir que se ha catalogado o se ha etiquetado como una poeta suicida o una de las poetas del suicidio, porque inclusive junto con ella están otras escritoras como Virginia Woolf, está Alfonsina Storni, que también vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Está, si no me equivoco, ay, se me olvidó, y apenas lo estaba viendo, ay, se me fue el nombre. Virginia Woolf, se me fue. Pero el chiste de todo esto es que, bueno, esta escritora específicamente hablando forma parte de lo que actualmente sería la literatura contemporánea y parte justamente del famoso posmodernismo. También inclusive forma parte de la corriente neosurrealista. A partir justamente de que acaba en su momento el modernismo, en su mayor auge con estos señores, ¿cómo se llama? Darío, Rubén Darío, perdón, Amado Nervo, se me había olvidado el nombre, Amado Nervo y Miguel de Unamuno ahí en España. Digamos que en este caso las mujeres toman la rienda e inclusive ya se encargan de hacer sus propios escritos sin necesidad de hombres, es decir, ellas hacen ya su propia comisión. Entre las más destacadas están justamente Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Gabriela Mistral y también la señora Juana de Ibáboru, así se llama la señora, la destacada escritora. Resulta ser que, bueno, específicamente Pizarnik nace justamente en Rusia. Su apellido realmente era Posharnik. Sin embargo, por estos conflictos que tiene en Rusia, específicamente por los golpes de estado el autoritarismo de una persona llamada José Stalin, la familia de Pizarnik se desplaza de donde era su país a lo que es Ucrania. Pero también resulta que en Ucrania había problemas y conflictos respecto a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el Holocausto. Bendito sea, pues no les pasó nada, sin embargo decidieron mejor desplazarse de Ucrania para irse justamente a lo que es Norte de África y del Norte de África justamente poder irse a lo que es Argentina y quedarse y establecerse justamente ahí. En sus primeros momentos, sobre todo de juventud, Pisani justamente se enfoca más en la escritura.
De hecho, bueno, ella tenía un diario personal en donde justamente pues ya se entendía justamente problemas psicológicos e inclusive sus vivencias en donde no se sentía completamente feliz. Tuvo una infancia bastante fragmentada. Sus comparativos eran muy ofensivos, sobre todo porque la comparaba mucho con su hermana de nombre Miriam. Miriam decían que era más bonita, era más rubia, era más más angelical, en cambio Pisani era más tímida e inclusive tenía problemas de asma. Entonces la mayoría de estos problemas pues obviamente le impidieron que a lo mejor saliera, que a lo mejor tuviera una vida plena o que a lo mejor pues pudiese irse a la playa. Bueno, la realidad es que en efecto ella se sintió excluida, desplazada, muy rechazada por su familia e inclusive derivado de ello tuvo muchos problemas familiares y conflictos, tanto así que ya tuvo episodios muy fuertes de ansiedad y de depresión ya en su juventud, o sea, estamos hablando ya casi de su juventud y parte de su infancia. Resulta ser que, bueno, en Argentina específicamente se dedica a enfocarse en lo que es filosofía y letras, empieza con algunos estudios de filosofía y letras, y en la Universidad de Buenos Aires, aparte de estudiar esto, estudia pintura específicamente surrealista. Podemos decir que en su momento ya estaba de enfoque, por ejemplo, personajes como Apolinar, Guillermo Apolinar, Paul Ebrard, a lo mejor algunas notas de Salvador Dalí. Pero bueno, en este caso, digamos, el maestro que le ayuda justamente en esto de la pintura y también algunos enfoques específicamente en literatura, sobre todo el terror psicológica, es el señor Juan Batil Planas, así se llama este personaje. Y bueno, justamente fue el que caminó a Pizarnik a enfocarse justamente ya en el trabajo no tan solo de escritora, sino también de reportera. Ella forma parte también del grupo de reporteros en su momento del Festival de Cine de Mar de Plata. Hizo algunas columnas, hizo algunos reportajes, entrevistas de los actores de esa época, ¿no? En los primeros auges del cine en Argentina específicamente. De lo que es 1960 a 1964, gracias a este tipo de notas, gana justamente dos becas. La primera es la beca bueno, la beca de Guggenheim allá en Francia, y también gana la beca Fulbright. Sin embargo, bueno, la primera fue donde más la ayudó para poderse trasladar a París. En París justamente ya trabaja como columnista y también reportera local en la revista Cuadernos. La revista Cuadernos era una de las revistas culturales y de notas bastante, pues de las más leídas y de las más publicadas e inclusive de las más comentadas en la calle, ya en París. Tanto así que inclusive había círculos intelectuales que cuando justamente salía esta nota eran los primeros justamente en digamos, recopilar toda la información y recopilar las notas y las columnas que había dentro de esta revista de Cuadernos. De hecho, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? En el 2012, si no me equivoco, tuvieron justamente, le hicieron un homenaje, otra revista llamada Charlie Hebdo, que era de puras caricaturas. Le hace justamente un homenaje a la revista Cuadernos por justamente estos años de emisión cultural y de emisión histórica. Bueno, uno de los círculos intelectuales de nombre Les Lettres Nouvelles es uno de los que más consume esta revista. Tanto así que una persona en específico se dio cuenta de que Pizarnik ya estaba escribiendo desde sus primeros poemas, desde algunas críticas literarias, desde algunas traducciones del francés al español, del español al inglés, e inclusive, pues bueno, algunos resúmenes de literatura francesa de su momento, ¿no? Era muy, Pizarnik era muy, leía mucho a este personaje que se llamaba Charles Baudelaire y a uno que se llama Gustave Flaubert. Bueno, resulta ser que, bueno, esta persona, al saber de existencia de este personaje y para colmo era su patriota, no, era su paisano, vamos a decirlo así. Esta persona justamente le tiene mucho cariño y respeto a Alejandra, tanto así que la lleva a sus círculos intelectuales a hacer discusiones, a compartir ideas e inclusive a conocer a los actores, a los políticos, a algunos escritores, a algunos críticos literarios de la época. ¿Quién fue la persona que justamente llevaba a Pizarnik y que entablaron una amistad que fue inquebrantable? Julio Cortázar, este escritor contemporáneo latinoamericano, de los más reconocidos por la novela Rayuela y también por historias de Cronopios y Famas. Bueno,
Cortázar y Pizarnik son muy buenos amigos. Iban a los cafés, iban a hacer discusiones respecto a todo tipo de temas, ya sea de historia, de política, de literatura, e inclusive ahí hacían los reportajes. Miren, lo más peculiar de todo esto es que justamente Pizarnik siempre llevaba un cuaderno, una libreta, e inclusive llevaba un lapicero en donde justamente hacía sus escritos, hacía algunos bocetos e inclusive algunos dibujos. Ya, acuérdense que justamente por el hecho de ser pintora, pues obviamente hacía algunos dibujos o algunos garabatos ahí respecto a la temática, ¿no? Que le tocaba en su momento. Bueno, justamente ahí en ese momento, Cortázar se da cuenta de algo bastante, pues algo que no le convencía, que justamente Pizarnik era mucho de estar todo el tiempo triste, de estar muy desanimada, muy cabizbaja. Entonces justamente Cortázar le pregunta que qué era lo que le pasaba en su momento. Pues justamente Pizarnik le contesta que obviamente tenía estos problemas fuertes de depresión, de ansiedad, que tenía algún tiempo sin poder saber nada de su mamá, e inclusive tenía conflictos familiares con su familia, siempre se sintió rechazada y, como les digo, excluida justamente de su círculo familiar. Tanto así que, bueno, Cortázar le comenta esto a su esposa, y su esposa lo que hace es que justamente le pide que cuando vea a Pizarnik así en esa actitud, pues la lleve a su casa y que justamente pues puedan conversar pues como amigos, ¿no? Y que compartan algunas de sus ideas y de sus vivencias justamente familiares. Su esposa, que se llamaba en su momento en ese entonces Aurora, siempre era de estar constante con Pizarnik y de que estuviese en su casa. E inclusive el mismo Cortázar la internó en un hospital para que tuviese este tratamiento de psicoanálisis. De hecho, ella le gustaba mucho esto de la psicoanálisis, específicamente la parte teórica y lo que justamente salía de las terapias. Ella misma los transcribía y ella misma justamente algunas de estas vivencias las logró publicar en la mayoría de sus libros. Bueno, ¿cómo es este tipo de poemas o este tipo de escritos que manejaba justamente Pizarnik? Bueno, se cataloga justamente a este tipo de poesía como poesía del autoaniquilamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en efecto, pues ella siempre mostraba la depresión, manifestaba comportamientos anormales, siempre se sentía triste, mostraba, ¿cómo se llama? Cómo, tenía estos pensamientos suicidas, ¿no? Cómo, inclusive tenía estos conflictos con su mamá, específicamente, a pesar de que, bueno, decía que sí la quería, pero tampoco no la quería, decía estar feliz, aunque también estaba triste, decía que esto estaba bien, aunque ella pensaba que estaba mal, o sea, era un choque de sentimientos, una revolución de emociones bastante severas que le generaron estos desequilibrios emocionales y también justamente estos trastornos mentales. A partir de ello, pues sabemos obviamente que hay este desorden de palabras, de oraciones. A lo mejor usaba tanto verso como prosa, o a lo mejor usaba la prosa en su mayoría, escribía un párrafo con ahora sí que el escrito normal que nosotros usamos, ¿no? Pero en alguna otra página se usaba por renglones, a lo mejor había un cierto orden. Por ejemplo, en su momento se estaban generando los famosos caligramas que tenían una especie de forma, ¿no? O sea, tenía justamente una forma peculiar de escribir, pero digamos, lo que siempre quiso destacar es que ella estaba enferma, ¿no? Y que necesitaba un poco de cariño, de recibimiento, ¿cómo se llama? De amistad, ¿no? Y que en efecto pues se dieran cuenta de que una mujer podía sufrir justamente trastornos e inclusive puede ser inclusive dañada físicamente, ¿no? Cómo eran también sus relaciones amorosas, ese es otro punto también, cómo inclusive se sentía muy afectada porque siempre se sentía culpable de ese tipo de relaciones, tanto familiares como personales, ¿no? Amorosos, por así llamarlo. Bueno, ¿cuáles son las obras más destacadas de Pizarnik? Son muchísimas, pero bueno, dice así. Las obras más destacadas son las siguientes. La tierra más ajena, que fue la primera que publica en cuadernos específicamente. La última inocencia es un pequeño poema justamente que lo retoma justamente Cortázar en uno de los libros. Las aventuras perdidas.
Árbol de Diana, que es el poemario más recordado por la gente, popularmente hablando, es de los más leídos, y que de hecho el prólogo lo hizo Octavio Paz y hace un llamado justamente cuando fallece justamente Pizarnik, este personaje Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, hace un llamado específicamente para la gente que sufre este tipo de problemas y que o que tenga estos comportamientos fuera de lugar, pues que obviamente reciba ayuda psicológica urgente, e inclusive es un llamado a estas personas que estudien justamente psicología y que se enfoquen un poco más en dar tratamiento a estas personas, ¿no? También están los trabajos y los hechos, extracción de piedra de locura, nombres y figuras, el infierno musical, la condesa ensangrentada o sangrienta. De hecho es el primer cuento que escribe justamente Pizarnik. Apenas lo pude encontrar ¿cómo se llama? En una página en Facebook. Imagínense nada más. Los pequeños cantos, el deseo de la palabra, textos de sombra y últimos poemas, zona prohibida, y el último que escribió antes de fallecer lamentablemente fue prosa poética. Son algunos de las obras que hasta el día de hoy se han recopilado. Como les digo, benditas redes sociales han justamente retomado desde pequeñas capturas de los, ¿cómo se llama? De los fragmentos de los escritos propios de Pizarnik, las cartas que escribía justamente tanto a novios, a exnovios, e inclusive, bueno, se decía que en su momento tenía relaciones con mujeres, lo cual no es cierto. La realidad es que, pues obviamente, como les digo, era una persona que estaba muy traumada y que estaba bastante afectada. Y que también pues decía, en efecto, somos nosotros las mujeres específicamente los que sufrimos un daño, los que sufrimos un maltrato, e inclusive podemos llegar a ser víctimas, a ser asesinadas. Lamentablemente lo estamos viendo hoy en día con los famosos feminicidios, ¿no? O sea, imagínense nada más, un personaje de hace tiempo ya te está advirtiendo lo que realmente hoy en día está pasando específicamente con las mujeres. Y que en efecto todas ellas ya, este hartazgo, esta inquietud, esta impotencia, ya los lleve justamente a decir ya basta, ¿no? A mediante movimientos, mediante protestas, e inclusive que ellas mismas ya se hagan independientes, ¿no? O sea, es un llamado de atención pese a la situación que vivió Pizarnik. O sea, no es la única, pero sí, obviamente es uno de los personajes clave e importantes para entender esto, ¿no? Nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sueños, ¿no? Que pueden ser buenos o que pueden ser malos, e inclusive qué significado les pueden dar a nuestra vida específicamente. Bueno, les voy a leer justamente algunos de los fragmentos de los poemas que en mi caso, por ejemplo, son de mis favoritos. Si me pueden, así me pueden decir cuál elijo, pues yo creo que todos en realidad, porque no lo puedo escoger en ninguno. O sea, todos tienen un significado y todos de verdad, a mí me han encantado, la verdad. Y como les digo, me han pues inspirado para hacer justamente un escrito propio dirigido a ella específicamente, ¿no? Dice así. Ok, y un punto importante es que de estos dos poemas hice justamente lo que les comento. Dice lo siguiente. Bueno, este es uno de los primeros poemas que se llama Cenizas. Dice así. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas, como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases como alas. Hemos inventado muchos nombres, para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Imagínense nada más, o sea, en pocas palabras, ella lo que estaba hablando es de las amistades, o sea, cómo pueden ser tan duraderas si uno dice la verdad y uno es real, e inclusive decirle lo que uno puede no gustarle o sí gustarle de las personas, ¿no? Qué tan importante es justamente lo que se conoce como amistad, o qué es importante tener un amigo si no lo conoce realmente, como dirían, ¿no? Hay que decirle las cosas, aquí en México específicamente decimos hay que decir las cosas al chile, así directas, o sea, sin ningún problema. Dicen, es mejor darte un puñetazo que darte un abrazo, o sea, darte toda ¿cómo se llama? Pues darte toda la razón cuando realmente no es así, o sea, se vería mal de mi parte, ¿no? Y que en efecto, obviamente, esas palabras pueden ser ya sea suaves o puedan ser muy, muy duras o inclusive bastante, bastante hirientes. Pero la realidad es que si como personas, obviamente, se dicen las cosas como son,
pues desde ahí se puede entender lo que le conocen como lealtad, ¿no? Que muchas veces y mucha gente ya no sabe ni qué es, tristemente. Bueno, la siguiente se llama la jaula. Dice así: afuera hay sol, no es más que un sol, pero los hombres lo miran y después cantan. Afuera hay sol, yo me he visto de cenizas. Imagínense, o sea, nos habla de la libertad, nos habla de que la gente a veces se siente cerrada, se siente infeliz, se siente excluida, ¿no? De que unos puedan disfrutar de la vida, pero otros no. Y necesitan ayuda justamente para entender que obviamente es algo bonito y que tristemente, pues obviamente si las cosas pasan por algo, pues hay que darles un giro, una vuelta al revés, como dirían en una teoría, y que en efecto, pues lo que haya sido negativo, pues lo convertamos en positivo. Lo que se haya cometido de error, pues obviamente es algo para aprender, ¿no? Y que obviamente esto le permita a la persona ser un poquito más flexible, ser un poquito más reflexiva y que en efecto sea responsable también de sus actos. Eso es lo importante. Como les digo, estos dos poemas son de los que he leído muchísimo de esta persona, de Pizarnik. Me ha ayudado muchísimo, personalmente hablando, les puedo decir. E inclusive, pues, como les digo, yo tengo un pequeño escrito. Y en ese pequeño escrito justamente, o más bien es extendido, mejor dicho, pues me ha ayudado a entender cómo es posible que esto específicamente del amor, de la paternidad o de la maternidad es muy importante, ¿no? El hecho de brindarle toda la confianza a una persona y también justamente de ser una amistad duradera y ser siempre agradecido con esas amistades. A pesar de que a lo mejor estas personas hayan tenido algo o hayan generado algo que a lo mejor sea incorrecto. Si quieren saberlo, pues bueno, ahí en los comentarios o ya si en las vistas, si este video tiene mayor número de vistas o es el más comentado y el que tenga más likes, pues ese escrito va a salir a la luz. Yo soy la persona obviamente totalmente responsable de esa historia que es de mi propia autoría, pero va dirigido para esta persona, para Pizarnik. Les puedo decir que fue algo bastante bonito, conmovedor. A mí me hizo llorar específicamente. A mí nunca me hacen llorar las historias que yo mismo escribo. A lo mejor pues sí me sacan, ahora sí que me sorprendo de mí mismo. O también o sea, me quedo sorprendido, más que nada, sin palabras, ¿no? Porque realmente, como les digo, tristemente hoy en día, pues la salud mental como tal, y esto lo ha dicho este personaje Pizarnik, es de lo menos que la gente se preocupa. Bueno, pues saluditos antes de finalizar esto para las siguientes personas. Dice así: un saludo para Canal de la Infidelidad. Órale, muy bien, interesante. Rosaura Méndez Loera. Para Mireya Solís. Para Matilde Castañeda. Parienta. No es cierto. Pero también saludos, ¿eh? También para Gema Bobadilla. La paisana también de Toluca. De Santa María Nativitas. Allá en Calimaya. Y a su hija Elizabeth de 22 años. Saludos a las dos. Muchas gracias. A Graciela Hernández Ibarro y a su familia de Nezahualcóyotl. Una pregunta ya, ¿si ha hecho cosas muy bien su presidente municipal o no? ¿O es pura chiripada? Porque si no, aquí podemos llamarle la atención, ¿eh? Allá en la colonia Vicente Villada. Muchísimas gracias allá a la gente de Nezahualcóyotl. A Francisca Silva Balbuena, a María Rivera y a Sol Torre Alba. A todas ellas, muchísimas gracias por el apoyo. Y recuerden que si quieren nuevamente un saludo, pues nada más díganmelo ahí en los comentarios. Y pues obviamente estén justamente al pendiente de todo lo que venga en este contenido. No olviden pues, obviamente suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones cuando les diga justamente YouTube que ya está listo este video. Comentar, compartir, dar reclamos, quejas, sugerencias. Como lo que hablábamos de la noticia pasada, también es completamente ¿cómo se llama? Permitible. Ahora sí, se me olvidó. Permitible. Y obviamente lo podemos comentar aquí. Y sobre todo que lo compartan, ¿ok? Porque eso también es muy importante para nosotros. Y que se permita reforzar y varios de los temas que les he compartido hasta el día de hoy. Sus likes son muy importantes, ¿eh? Deditos arriba, porque he visto muy poquitos. O sea, he visto muchas vistas, pero no he visto esto, ¿eh? Muchos likes. Y comentarios, pues 2 que 3, pero sí. Esto es muy importante para que obviamente este canal crezca y toda la gente obviamente lo dé a conocer. Y yo también me refuerce más para poderles brindar estos temas y todas las historias que tengo ahí pendientes para todos ustedes. Y bueno, muchas gracias a todos. Lamentablemente pues no podemos estar mucho tiempo, pero les agradezco su atención y obviamente
¿cómo se llama? El tiempo que me hayan dado para esta historia comentarles, porque en efecto les puedo decir, es de mis favoritas, les repito, y de verdad es alguien que importante tomar en cuenta e investigar, y también, pues bueno, se van a quedar de 6 con y muchos de los poemas que tiene justamente este personaje Alejandra Pisani, que pues donde quiera que esté, pues yo creo que también será perdonada por la situación que haya pasado. Y bueno, no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias, y recuerden una cosa, en este espacio a mí sí se me permite hablar, porque el silencio es la peor mentira. Nos vemos en un siguiente video, bye bye, hasta luego, gracias.